Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Dios permanecerá. Proverbios 19, el verso 21. Salomón escribió, el sabio Salomón, los proverbios. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Dios tiene control de nuestra vida. Su plan es perfecto. Su voluntad es agradable. Tenía que viajar al pueblo de Goyón, camino a Chachapoyas. Es una hacienda de una profesora, de la hermana de la profesora Carlota, mi profesora de historia del Perú, allá por la ciudad de Selendín. Fui 2 meses con ellos y al siguiente año ellos tenían planes de matrimoniarme, pero sí era muy jovencita por allá. Y llega los primeros días de diciembre y se cambian los planes. Tomé la decisión de aceptar a mi madre y a una profesora de literatura de viajar a la ciudad de Trujillo. En esos planes, Dios ya estaba presente en mi vida. No lo conocía Jesucristo, no sabía nada del Evangelio. Había escuchado, pero leer su palabra, tomar la decisión de seguir a Cristo, no lo había hecho por esa época. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Tenía que viajar a la ciudad de Pisco para apoyar a la obra de Pisco, de la Alianza Cristiana y Misionera. Tercera vez, por 1 mes, apoyar la obra. Estamos orando en la oración matutina del INSE y para que Dios cumpliera su voluntad para poder ir todo 1 mes a apoyar la obra ya. Pero no se dio la tercera vez. Me comunicaron que no era necesario. Bueno, yo lo compartí en la oración matutina. Y al final de la oración matutina, la hermana Marcela Alcántara, que es un pilar de oración, que es una mujer fuerte en oración, se acercó y me dice: Binda, perdóname. Yo no sabía por qué me estaba pidiendo perdón. Yo estuve orando para que ya no vayas a Pisco. En Pisco ya hiciste obra. Y yo estaba orando para que vayas a Selendín.
Marcelita le dije gracias. Bajando por las escaleras del local de la Alianza en la avenida Arequipa 2356, el local antiguo, bajando las escaleras, el Señor me hizo recordar este texto de Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Dije, Señor, es cierto, tu voluntad ya no era que retorne a apoyar la obra Pisco. Marcela había orado y tú la escuchaste. Y yo entiendo y lo acepto que debo apoyar la obra en Selendín. Y a Selendín yo había regresado después de 34 años a la ciudad de Selendín. Y Dios puso en el sentir de la hermana Marcelita Alcántara para poder seguir apoyando la obra en Selendín. Y Dios tenía plan grande, porque en Selendín comencé a trabajar en los colegios particulares, en el SECNE Selendín, todo un año, y en el Colegio Ingeniería, 8 años, trabajando con los niños de primaria, secundaria, no escolarizado. De paso, teniendo la célula con los adolescentes del Colegio Ingeniería, llevando los adolescentes a la iglesia La Alianza en Selendín. Y estuvimos por ahí, y Dios usó mi tiempo, y mucha gente orando, muchas personas orando. Puedo dar testimonio de Jesucristo ahora. Juan el Bautista dio testimonio de Jesús. Voy a leerles el testimonio de Juan el Bautista, el primo de Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Está en el capítulo 1, lo escribió Juan, el apóstol Juan. Su evangelio lleva su nombre. Verso 19 al 29. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Es el que viene después de mí, el que antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Seguimos el verso 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo
yo le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel. Por esto vine, yo bautizando con agua. También vio Juan diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista fue revelado por el Espíritu Santo, que el que venía a ser bautizado por él era el Hijo de Dios, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista solamente estaba preparando el corazón de las personas, estaba preparando el ambiente, como dicen algunos, para que la gente pueda ser sensible y pueda recibir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero fue duro, no fue fácil. Los judíos y los religiosos de esa época preguntando a Juan el Bautista: ¿tú con qué autoridad bautizas? ¿Eres el profeta? ¿Eres el Mesías? ¿Eres Elías? Y Juan el Bautista, le llamaron Bautista porque bautizaba en el río Jordán. No. En el verso 23 del capítulo 1 dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo no soy Elías, yo no soy el Cristo, yo soy la voz que clama, de uno que clama en el desierto. Enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. En el Antiguo Testamento los profetas hablaban del Mesías, de Jesucristo. Isaías habló de que una virgen iba a dar a luz un hijo y su nombre iba a ser llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En el capítulo 53, en el libro de Isaías escribe: como cordero fue llevado al matadero y que su sangre fue derramada por nuestros pecados y aún para darnos sanidad divina, sanidad física. Acá está dando testimonio Juan el Bautista. En el verso 34 del capítulo 1 dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, porque él tampoco no lo conocía, pero el Espíritu de Dios le mostró que el que estaba bautizando y que una paloma, el Espíritu Santo en forma de una paloma posada en su hombro, ese era el Hijo de Dios. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Jesús, yendo junto con las demás personas a pasar por las aguas del bautismo, para que Juan el Bautista dé testimonio de que él era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo dijo en el verso 29, cuando Jesús estaba viniendo
El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él. Juan el Bautista estaba bautizando personas en el río Jordán y ve venir a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el único que quita el pecado del mundo. Juan dio testimonio. Y yo si estoy delante de una pantalla hablando textos bíblicos, porque mi meta es dar testimonio que Jesucristo es real en mi vida y en todo aquel que lo sigue. Como le estaba contando al inicio, Dios cambió los planes en mi vida, total. Tenía que viajar por segunda vez a la hacienda de Gollón, cerca de Chachapoyas, y resulté en la ciudad de Trujillo. Y ahí en la ciudad de Trujillo conocí a mi esposo, lo cual me casé y me trajo a la ciudad de Lima. Tenía que ir por tercera vez a Pisco a apoyar la obra, y Dios cambió. Yo no lo sabía, pero lo acepté. La hermana Marcela Alcántara ya había orado. Señor, no lo lleves a Vinda, a Pisco. Señor, lleva a Vinda a Celendín. Yo había retornado a Celendín después de 34 años. Fui con mi esposo a la ciudad de Celendín y viajamos hasta Chachapoyas, Lamo, Luya. Él recordando su caminar de su juventud, cuando venía de su pueblo de Ocaí, caminando hasta la ciudad de Celendín, y de Celendín en carro hasta Cajamarca y luego a Lima. Yo había compartido en la matutina ese viaje a Celendín. Y se aproximaba para poder retornar a Pisco, y no se dio. Y Dios dándome su palabra, recordándome que nosotros nos hacemos planes, pero el propósito de Dios, el plan de Dios permanece para siempre y Él dirige nuestras vidas. Lo hizo con mi vida. Y estuve buen tiempo por la ciudad de Celendín, 8 años. Después de 34 años, 8 años allá apoyando, hablando de Jesucristo, contando que esa niña criada en el barrio La Breña, hija de don Reinaldo Acosta Castañeda, hija de doña Luz Maximina Rojas Chávez, había crecido y por las circunstancias de la vida y Dios había guiado para vivir en la ciudad de Lima, en Lince, para poder conocer a Jesucristo a través de la Biblia, a través de la prédica del pastor judío mesiánico Roberto Paz, por los años 86. Juan el Bautista dio testimonio de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Yo doy testimonio de Jesús, que perdona los pecados, que calma la ansiedad, que su Santo Espíritu consuela, anima, alienta. Yo doy testimonio de que Él guía mi caminar, mis pasos, y a los lugares donde me permite ir, me ayuda a hablar, a contar de su obrar, de Él. Yo doy testimonio que Jesucristo es real, es verdad, que es el único camino a seguir, que es el único ejemplo a seguir. Su palabra es verdad. Él cumplió su propósito. Dio su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, aun cuando muchos no lo entendían. Y quizá ahora tampoco muchos no la logren entender. Y muchos no quieran creer que Jesús de Nazaret es el Verbo encarnado, es Dios hecho hombre, dado su vida por mí y por cada uno que lo seguimos, por la humanidad. Juan le escribió. Juan fue testigo ocular de Jesús, caminó con Él, comió con Él, vio sus lágrimas de Jesús. Jesús lloró por su pueblo de Jerusalén, tan duro de corazón, tan indiferente. Jesús lloró cuando vio a las personas dispersas, cuando Jesús caminaba con sus discípulos por los pueblos, por las aldeas, hablando de su reino, sanando a los enfermos, y tuvo compasión de ellos. Dolor, eso lo escribe Mateo en el capítulo 9, en el verso 35 al 38. Dolor, porque los vio dispersas, totalmente desunidas, sin saber a quién seguir, sin Dios, sin nada. Jesús de Nazaret es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es mi Dios, es mi Salvador. Decidí seguirlo. Y cada día le digo, ayúdame a seguirte, a seguirte, a seguirte. Hasta que Él venga o hasta que Él nos lleve a su presencia. Juan el Bautista sabía que solamente era uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Fue sabio Juan el Bautista. Dio su lugar a Jesús de Nazaret. Y luego los presenta a todos los que estaban ahí en el río Jordán, bautizándose. Presenta y dice con autoridad, con poder: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Punto. Verso 29, capítulo 1. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él perdona pecados. Nuestra indiferencia, nuestra frialdad, nuestra hipocresía. Jesús a los
religiosos de esa época les dijo sepulcros blanqueados, tumbas blanqueadas. Ven por fuera, no por dentro. Fuerte. Juan el Bautista va a decirles a las personas, generación de víboras, terrible, fuerte, pero a la vez presenta al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Único a seguir, único en quien creer, único. No nos falla, no nos abandona. No es a medias tintas, es real, es verdad. Los profetas ya hablaban de Dios en el Antiguo Testamento, de toda la obra de Jesús. Y en el Nuevo Testamento se cumple. Todas estos libros inspirados por Dios para alimento de nosotros. Yo doy testimonio de Jesucristo en mi vida. Y seguiré hablando de Él donde sea y donde me vaya. Ahora en esta cuarentena, con la epidemia, coronavirus, desde casa, orando, leyendo mi Biblia, compartiendo, llorando también, suplicándole a Dios que tenga misericordia, piedad, que Jesucristo sea conocido a través de nuestras vidas, a través de la mía, a través de aquellos que lo seguimos. Y Él no quedó en la tumba, resucitó, vive. Es el testimonio de Juan el Bautista y el testimonio también de Juan, el discípulo amado de Jesús, que escribió su evangelio y escribió cartas, 3 cartas, primera de Juan, segunda, tercera de Juan, y escribió el libro de Revelación, Apocalipsis, para poder afianzar nuestra fe, para poder crecer en esa fe, madurar. Y venga lo que venga, esa fe en Jesucristo esté ahí fuerte. Situaciones, dificultades, desesperación. Les dejo que quede en su corazón que Juan el Bautista fue la voz en el desierto, corazón duro, difícil. Jesús, el que ablanda los corazones desérticos, es el que quita el pecado del mundo. Cada uno de nosotros estamos listos para poder aceptar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Jesús de Nazaret. Hazlo, cree, acéptelo. Él es el único que quita el pecado del mundo. Él cambia vida, Él transforma sus planes, sus propósitos, sus objetivos. La historia cambió total con su llegada a la tierra. Cambió total con su ascensión a los cielos. Y su Santo Espíritu es el que guía, el que nos ayuda a hablar de Él, de Jesucristo, a dar testimonio de Jesucristo, que es verdad, que es real. En casa, léelo. Capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Ahí vas a encontrar. Y cada uno
los capítulos. Juan enseña sobre el Cordero de Dios y enseña sobre Juan el Bautista, que solamente era preparar el camino para el Jesús de Nazaret. Dios te bendiga. Un abrazo. Feliz domingo.